Un fraternal saludo a todos. Gracias por la invitación y por esta oportunidad que tenemos de recordar con todos ustedes estas enseñanzas maravillosas que nos trae la doctrina espírita. Y en esta oportunidad, como podemos apreciar, vamos a desarrollar el tema del amor a Dios, amor al prójimo, a la naturaleza y amor a sí mismo. Es un tema básico en nuestra doctrina espírita y es un tema básico en muchas doctrinas y religiones, ante todo en doctrinas espiritualistas. Y las distintas religiones a lo largo de la historia han expresado en mayor o menor grado la ley de amor, solo que con el tiempo se ha ido clarificando para el ser humano este mensaje maravilloso, este conocimiento que en la antigüedad permanecía velado o que fue intuido por algunos líderes, por algunos inspirados, por personas que tenían una cierta sensibilidad y comprendieron la necesidad de transferir, de aplicar y de vivenciar esta ley universal que parte de Dios. Sin embargo, no todos los religiosos de la antigüedad, no todos los líderes espiritualistas lograron transmitir y explicar claramente en qué consistía esta ley, esta necesidad de vivencia. Y muchos de ellos, igualmente, como seres imperfectos, todos los que estamos aquí en la tierra, en mayor o menor grado, no lograron ejemplificar completamente esta expresión. Solo en nuestro mundo, en el planeta Tierra, nuestro guía y modelo y conductor de la humanidad, el Maestro Jesús, dio amplia ejemplificación y vivencia de lo que consiste el amor, la justicia, la fraternidad, la caridad, la benevolencia y todos aquellos elementos que se derivan de la ley de amor. Y por supuesto, el maestro Allan Kardec ha tomado de la enseñanza del Maestro Jesús la esencia. Por eso, en un sentido profundo, el espiritismo ha tomado la ley de amor ejemplificada y enseñada por Jesús como su bandera y como su fundamento principal. Este tema está ampliamente, como todos sabemos, desarrollado en el Evangelio según el espiritismo de Allan Kardec en su capítulo 11. Entonces vamos a ver en qué forma está expresada esta ley como el mayor mandamiento. Y leemos textualmente así: mas los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se juntaron en consejo. Y le preguntó uno de ellos, que era doctor de la ley, tentándole: Maestro, ¿cuál es el grande mandamiento en la ley? Y Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios de todo corazón, y de toda tu alma, y de todo tu entendimiento. Este es el mayor y el primer mandamiento. Y el segundo semejante es a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Esto lo encontramos tanto en el Nuevo Testamento como en el Evangelio según el Espiritismo, como dijimos, capítulo 11, en su primer ítem, y está desarrollado, como vamos a ver, en los siguientes ítems, explicado, por supuesto, por los espíritus superiores que dictaron estas enseñanzas al maestro Allan Kardec. Se habla entonces del amor de Dios, que es diferente al amor a Dios. Dios, por definición, siendo infinitamente justo, bueno, sabio y misericordioso, brinda a su creación, a sus criaturas, en todas sus expresiones, en todos los tiempos, en grado supremo, su amor hacia nosotros, ¿no? Y por supuesto que el amor de Dios es como un hálito universal, es como un hálito que se esparce por todo el universo y le da vida, le da organización, le da estructuración lógica y hasta estructuración matemática. Pero normalmente nos hemos acostumbrado a este mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas.
que aparece incluso desde la primera revelación promulgada y elaborada por Moisés bajo inspiración superior. Amar a Dios sobre todas las cosas. Jesús expresa más sabiamente y más profundamente el alcance de esta expresión, pero nos lo presenta de una forma mucho más elaborada y más comprensible, más a nuestro alcance. En la siguiente forma: amar a Dios, amar al prójimo y amarse a sí mismo, o amor a sí mismo. Es a lo que nos hemos acostumbrado a expresarlo de esta manera. Pero el amor a Dios es un concepto abstracto, es una abstracción. Los seres humanos no alcanzan, necesita a Dios de nuestro amor, siendo Él el ser supremo, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas, creador de todo cuanto existe, teniendo todas las perfecciones en grado sumo. ¿Acaso Dios tiene algún tipo de necesidad? Porque es la respuesta que nuestra mente limitada tiene al respecto de todas las formulaciones que se le hacen, ¿no? Entonces son expresiones humanas. Cuando decimos amor a Dios, amor al prójimo, amor a sí mismo, ante todo el amor a Dios es una expresión humana que el propio ser humano no es capaz de comprender en toda su magnitud. Entonces viene la doctrina espírita y nos hace una propuesta diferente, sin alejarse de la esencia de la anterior direccionamiento, e invierte el funcionar, la dirección de esta formulación, y sería amor a sí mismo, amor al prójimo y amor a Dios. Porque, repitiendo, siendo el amor a Dios una abstracción, esa abstracción se concreta únicamente a través del amor al prójimo. Porque cuando encontramos en la doctrina espírita que se nos expresa que el ser humano todavía no logra expresar, no logra vivenciar en toda su dimensión ni el amor al prójimo ni el amor a sí mismo, a quienes vemos y nos sentimos como personas vivientes, intelectivas, creadas por Dios, ¿cómo iríamos a amar a un ser a quien no vemos, a quien no sentimos, a quien no conocemos? Entonces, la doctrina espírita, a través de sus distintas enseñanzas, nos hace comprender poco a poco que tenemos que partir del amor a nosotros mismos, y que esto pudiera parecer una formulación egoísta o una formulación egocéntrica, pero básicamente es a través del amor al prójimo cómo se concreta el sentido del amor a Dios, porque el amor de Dios es de por sí infinito, es pleno en su máxima expresión, sin ninguna limitación y sin ningún condicionamiento, porque los condicionamientos son origen de nuestro pensamiento, de nuestros paradigmas y de nuestras creencias. Pero indudablemente es a través de la historia como todos aquellos inspirados hasta nuestros días, los grandes iniciados, los fundadores de religiones, los filósofos, y para nosotros más cercanamente la enseñanza de los espíritus superiores, es como poco a poco vamos no solamente comprendiendo, sino que vamos siendo llevados a vivenciar esta afectividad, cómo se puede realmente materializar y llevar a la vivencia. ¿Qué sería entonces el amor a sí mismo? Ya que vamos a partir del sentido inverso, de abajo hacia arriba. En términos generales, partiendo de lo que está expresado en la codificación espírita y las numerosas enseñanzas que encontramos en los libros psicografiados por Francisco Cándido Javier, la literatura mediúnica, y lo que está expresado en la literatura mediúnica psicografiada por Divaldo Pereira Franco y por otros autores encarnados y desencarnados que hacen parte de las enseñanzas espíritas, llegamos a comprender que el amor a sí mismo no es una actitud narcisista,
No es un enamoramiento egocéntrico y egoísta como pudiera parecer. No es un narcisismo, es todo lo contrario. Es un concepto que implica el cuidarnos a nosotros mismos, cuidar nuestro cuerpo. ¿Qué significa cuidar nuestro cuerpo? Significa entender a la luz de las enseñanzas de los espíritus superiores y a la luz de lo que nos ha enseñado la ciencia, la biología, la medicina, esa máquina maravillosa en expresión de André Luis, que es nuestro cuerpo material y como consecuencia de un cuerpo energético llamado periespíritu, y que es la proyección energética que parte de la mente, del pensamiento y del alma. Cuando nosotros comprendemos poco a poco la maravilla que es nuestro organismo material y tenemos un enfoque espiritual, espiritualista y espírita más concretamente, vemos el cuerpo entonces como una máquina maravillosa que hay que cuidar, que hay que amar, que hay que educar, ¿no? Ilustrarse, educarse. Cuando nosotros nos ilustramos, nos educamos y vamos poco a poco adquiriendo el conocimiento de las cosas del mundo material y del mundo espiritual y el funcionamiento de este instrumento, que es el cuerpo físico, que es el apoyo que tiene el espíritu, nuestra alma, para seguir evolucionando gradualmente hacia Dios. ¿Y por qué? Porque hemos partido de un estado inferior de evolución, cuando fuimos creados por Dios, figuradamente cuando salimos de las manos del Creador, como mónadas, como partículas emanadas de la propia divinidad, pero nuestro espíritu, nuestro principio espiritual, era nulo en conocimientos, en sensaciones, en experiencias e en contacto con la materia. Se inicia todo un proceso de desenvolvimiento de las potencialidades que están sembradas en la profundidad de nuestra alma desde la creación. Entonces, amarnos a nosotros mismos es valorar el cuerpo, pero también valorar y cuidar la mente, el pensamiento, mejorarnos, cuidar los sentimientos y las emociones que en nuestro estado todavía son muy imperfectas. Poco a poco estamos ahora viéndonos en este proceso de transición planetaria. No logramos salir completamente del estado de mundo de expiación y de prueba. Incluso en el decir de Manuel Filomeno de Miranda, a través de sus obras de Becerra de Meneses, Juana de Ángelis, André Luis y muchos otros autores, aún en nuestro planeta existen seres que tienen una proyección primitivista, no han logrado trascender porque se han aferrado desde un punto de vista egoísta, en ellos predominando la ignorancia espiritual, manifiestan sentimientos, conductas y acciones de una condición primitiva, y que sabemos a la luz de las enseñanzas de estas obras que en este estado de transición planetaria a estos seres que manifiestan este primitivismo en su conducta, en sus emociones y en sus ideas, una oportunidad de aprovechar los bienes y los dones que les brinda la civilización, que les brinda la filosofía, la moral, la ciencia, el arte y la educación, porque Dios no es un ser castigador como se pensaba en la antigüedad. Dios es infinitamente justo, bueno, sabio y misericordioso. Y por muy atrasado que esté un espíritu, siempre va a encontrar oportunidades antes del gran cambio hacia mundo de regeneración de resarcirse y de aprovechar estos beneficios que nuestro mundo actual, a pesar del estado en que se encuentra, ofrece a todas las comunidades encarnadas y desencarnadas. Entonces, amarnos a nosotros mismos significaría entonces una reforma íntima y un crecimiento espiritual que, como hemos expresado en otras ocasiones, haciendo un resumen de distintas obras,
consistiría y partiría de observarnos, estudiarnos, analizarnos, para poco a poco ir llegando a un relativo conocimiento de nosotros mismos que nunca será completo, será siempre limitado. Pero el conocimiento de nosotros mismos que podemos lograr en la presente reencarnación, aprovechando las herramientas que nos da la doctrina espírita, que nos muestra cómo estamos en la actualidad, en qué punto del camino nos encontramos, de dónde venimos y hacia dónde debemos marchar, nos va a conducir poco a poco con el control de nosotros mismos, con el impulso, la voluntad, la disposición de ser cada día mejores, a la reforma íntima, a la transformación moral, que en últimas nos conduce a un crecimiento espiritual que corresponde al estado actual de nuestro planeta. Pero este proceso de observarse, estudiarse, analizarse, para conocerse, reformarse e ir creciendo espiritualmente, es un proceso autónomo, es un proceso que ya no viene del exterior como una imposición, como un reglamento, como un dogma, como una obligación, sino como un deseo de seguir enmarcado dentro del proceso de la evolución del alma, la evolución del espíritu, dentro de la ley universal, ley divina. Entonces, la propuesta que hacen los espíritus superiores es iniciar por un proceso de observación de sí mismo. En el momento en que lo deseemos, el mundo como se encuentra, la humanidad con sus numerosos conflictos de los días actuales y del día presente, nos distrae, nos absorbe, nos encamina por diversos senderos que nos alejan de nuestra naturaleza espiritual, o por lo menos nos hace olvidar que somos hijos de Dios, que llevamos algo de la esencia, de la chispa divina que está en la profundidad de nuestro ser, y la materia nos absorbe. Pero con este proceso que proponen los espíritus superiores, observándonos a nosotros mismos, vamos marchando lentamente, incluso a analizar nuestro campo intelectivo, porque hay que empezar por la mente, los pensamientos, observar cuáles son nuestras ideas, nuestros hábitos mentales, nuestros conceptos, nuestras creencias, que se vuelven a veces como una zona de confort desde que nacemos. Durante la infancia, la adolescencia, seguimos teniendo el mismo sistema de creencias y de pensamientos en la vida adulta, pero hoy ya con los parámetros de la doctrina espírita, un nuevo paradigma intelectivo se nos pone a la orden para que nosotros evolucionemos igualmente en el campo de las ideas, de los conceptos, de las creencias y de esos hábitos mentales que se repiten durante muchos años. A veces se nos pasa toda una reencarnación con el mismo paradigma mental, pero la doctrina espírita indudablemente ha venido para mostrarnos otro paradigma diferente, otra forma de pensar, un punto de vista superior, un punto de vista espiritual. Igualmente, este proceso de amarnos y conocernos a nosotros mismos incluye básicamente el campo moral, de los afectos y de los sentimientos. Muchas veces nosotros permanecemos durante largos años con las mismas emociones, las mismas tendencias e inclinaciones, y retornamos al mundo espiritual en las mismas condiciones si no tomamos las riendas de nuestro propio progreso y de nuestra propia evolución. El principio espiritual que ha evolucionado paulatinamente hacia la condición de espíritu propiamente dicho, y el proceso evolutivo que nuestro espíritu ha seguido en unión y en concordancia con la evolución de las especies, es un proceso que no recordamos. No tenemos idea cómo hemos llegado a esta condición, tomados simbólicamente de las manos del Padre Creador que nos ha traído hasta la actual condición.
Pero hoy, cuando se está dando ya un despertar de la conciencia, nosotros ya vamos comprendiendo que el proceso evolutivo debe continuar, ahora sí, bajo nuestra propia conducción, a partir de las leyes divinas y a partir de todas estas enseñanzas que a través de la historia se nos ha dado como revelaciones. No solamente las 3 revelaciones en las cuales nos movemos: la primera revelación con Moisés, la segunda con Jesús, la tercera la doctrina espírita, pero igualmente sabemos que todas las civilizaciones en mayor o menor grado tuvieron sus propias revelaciones de la verdad y revelaciones del amor y de la justicia, con diversas expresiones correspondientes a los grados evolutivos de esas civilizaciones y de esas culturas. Por lo tanto, los espíritus nos invitan a este proceso de observar nuestros sentimientos, emociones, tendencias e inclinaciones para poder descubrir, ¿no?, en qué punto estamos, en qué condiciones estamos, examinar nuestras aversiones e irlas superando, los temores y las fobias que vienen de reencarnaciones anteriores. Igualmente las aversiones, temores y fobias que vienen de la presente reencarnación, desde la infancia. Nuestras imperfecciones, que todas las tenemos en mayor o menor grado. También identificar los resentimientos y las culpas, que son cargas inútiles para el alma, y que como cargas inútiles hay que dejarlas a un lado, hay que perdonar y autoperdonarse. También tener en cuenta qué tipo de cualidades y virtudes que las tenemos, así sea en pequeño grado, requieren de un mayor esfuerzo para que se sigan desenvolviendo. Entonces, las habilidades y fortalezas que todos tenemos también son recursos y elementos valiosos para nuestro progreso. Sucede entonces que el campo de la conducta y del comportamiento hacen parte de esta invitación, de este proceso del amarnos a nosotros mismos, convirtiéndonos cada vez en mejores personas y mejores espíritus. Por lo tanto, nunca estará de más que nosotros nos detengamos a examinar nuestros actos, nuestras acciones, reacciones, el comportamiento verbal, a veces muy descuidado, muy habituados a que esto siga siendo así. Las actitudes, los hábitos y los vicios que empañan nuestro instrumento espiritual y periespiritual, ya que todos los vicios, en mayor o menor grado, afectan el buen funcionamiento de nuestro cuerpo físico, de nuestro periespíritu, de nuestros centros de fuerza, y redunda en un perjuicio para nosotros mismos, para nuestro propio camino. La doctrina espírita no es prohibitiva ni es impositiva. Nos habla de los efectos de los distintos vicios, y nosotros, comprendiendo la afectación que los distintos vicios pueden producir en nuestro cerebro, en nuestro corazón, en nuestros pulmones, sistema digestivo, las glándulas y todos los órganos en mayor o menor grado van a ser afectados por los distintos vicios. No solamente los vicios materiales, los vicios sociales, sino los vicios mentales y emocionales. Nos invita la doctrina espírita a superarlos también, a trabajarlos con coraje, con decisión, con voluntad, para mantener nuestra máquina material y periespiritual en las mejores condiciones. Indudablemente que de allí se deriva una ética espírita, porque en nuestro comportamiento y nuestros compromisos en el movimiento espírita y en los centros espíritas, si tenemos responsabilidades, si tenemos funciones, si somos, por ejemplo, médiums, pasistas u oradores, la ética espírita allí sí nos autoexige superarlos para nosotros poder ejercer con cierta autoridad las actividades y los compromisos que cada uno de nosotros tiene. Entonces,
A lo que nos invita todo este proceso es al autoanálisis, proceso al cual nunca, tal vez nunca en ninguna reencarnación anterior estuvimos acostumbrados a observarnos, a analizarnos, a evaluarnos, a mirar en qué punto del camino estamos. Es como el campesino que todos los días ve por dónde sale el sol, ve por dónde transita y ve por dónde se oculta. El movimiento del sol para el campesino se constituye en su luz, en su norte, en su orientación. Y él se detiene cuando se extravía en el camino, mira hacia lo alto y comprende hacia dónde debe caminar. Pues igualmente para nosotros los espíritas, nuestro sol es la doctrina espírita, es nuestra luz. Y es cuando nosotros debemos, de vez en cuando o regularmente, cuando lo deseemos, sin ningún esfuerzo y sin ninguna imposición, sin ninguna angustia, sino con un deseo, un placer de progresar, hacer estos pares para observar a la luz de ese sol que es la doctrina espírita, que enseña la verdad, enseña el amor, enseña la justicia y el buen comportamiento, nosotros ir corrigiendo nuestros pasos y nuestro rumbo. Entonces el autoanálisis indudablemente que nos va a conducir a un autoencuentro que en esta reencarnación ya podemos ir tomando en nuestras manos. El autodescubrimiento, cuando poco a poco vamos encontrando lo que somos, cómo estamos y en qué condición del camino nos encontramos para seguir adelante. Porque este proceso no se detiene, este proceso tiene que seguir adelante. Y ese autodescubrimiento que nunca termina, el autoanálisis, el autoencuentro y el autodescubrimiento es un proceso continuo, pero debe ser un proceso que nos guste, que sintamos el por qué y el para qué se hace, y no como una obligación porque está escrito en un libro, porque lo escuchamos en una conferencia, porque vino a través de un mensaje mediúnico, porque la doctrina espírita es clara, es profunda y es amplia, está en los libros, pero corresponde a nosotros hacer la vivencia y hacer la práctica. Entonces, los reveladores de la verdad a través de la historia y ahora en la doctrina espírita cumplieron con su deber de darnos a conocer todas estas verdades. Allan Kardec y sus colaboradores y sus continuadores cumplieron con el deber de plasmar todas esas enseñanzas en forma de libros, y los libros están guardados o los leemos a diario. Pero corresponde a nosotros los espíritas como personas utilizar toda esa literatura, toda esa teoría, toda esa doctrina, esa formulación clara, profunda, lógica, para aplicarla en nuestras vidas. De lo contrario, no pasarían de ser una bella doctrina que está escrita, así como las demás, que se quedaron en las bibliotecas y en las estanterías, e incluso sus divulgadores que tenían el dominio de la pluma y de la palabra, no lo vivenciaron, como muchos espíritus hoy en día retornan desde la dimensión espiritual a contarnos adoloridos su experiencia de que quisieron ilustrar e iluminar a los demás sin autoiluminarse. Entonces, finalmente, poco a poco iremos conquistando esa autorrealización que solamente culminará cuando lleguemos al supremo grado de perfeccionamiento. Entonces, el amor al prójimo está expresado en el sentido de que todos podemos amar. Y leemos del Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 11, en el ítem 9. El amor es de esencia divina, indudablemente porque parte de Dios. Y desde el primero hasta el último poseéis en el fondo del corazón la chispa de ese fuego sagrado, aquí expresado poéticamente.
He aquí un hecho que podéis haber observado muchas veces. El hombre más abyecto, más vil y más criminal siente por un ser o por un objeto cualquiera, o por un animal también se puede decir, como se ve, un afecto vivo y ardiente, a prueba de todo lo que tendiera a disminuirlo, que toma a menudo proporciones sublimes, como se ha visto a través de la historia. Cuando nosotros en el mundo actual vemos la criminalidad y la delincuencia, tenemos entonces la tendencia a juzgar a esos seres que indudablemente se encuentran en una etapa evolutiva un poco más bajo que el común de los habitantes de la Tierra. Pero esos seres nacieron también de las manos del Creador. Esos seres en la actualidad están produciendo los grandes dolores, los disturbios, los conflictos, las crisis en toda la humanidad a nivel planetario. Esos seres están sometidos a una ley de causa y efecto. Esos seres se siguen comprometiendo con las leyes divinas, pero Dios en su infinita misericordia, como dice Manuel Filomeno de Miranda en su libro La Transición Planetaria, ellos, si no dan la medida adecuada, sencillamente serían transferidos a mundos inferiores y a mundos de expiación y prueba, en donde, siendo portadores de un caudal intelectivo, con mucho dolor y con mucho esfuerzo, contribuirán a la evolución de esas humanidades que están en un estado evolutivo un poco más atrasado. Y allí también tendrán la oportunidad del desenvolvimiento cultural, del desenvolvimiento espiritual hacia estados cada vez más evolucionados. Y este proceso, explicado a la luz de esta obra, se ha venido repitiendo incluso desde la formación de las razas en nuestro mundo, cuando exiliados de distintos orbes de la casa del Padre vinieron a nuestro mundo a hacer un impulso de esas etapas preventivas en las que nos encontramos. Seres que después de haber alcanzado un cierto grado evolutivo, retornaron hacia sus mundos y el proceso se sigue repitiendo. Cuenta esta obra, como ya sabemos, que oleadas permanentes de contingentes de espíritus de un orbe más elevado que el nuestro han estado reencarnando una y otra vez, impulsando el progreso en el campo del amor, en el campo del sentimiento, en el campo del arte, en el campo de la ciencia y de la tecnología. Pero cada vez este proceso, como ya sabemos por estas revelaciones, se sigue incrementando en ese proceso de transición hacia mundo de regeneración. Entonces nuestro mundo ya tiene seres que están en una condición que ameritaría que ellos pudieran estar a tono con la humanidad de un mundo de regeneración, en donde la palabra amor está inscrita en todas las frentes y una perfecta equidad arregla las relaciones sociales. Todos siguen a Dios, todos aman a Dios y se apoyan los unos a los otros. A todo eso estamos llamados. Entonces, nos dicen en el Evangelio, según el Espiritismo, que la ley de amor reemplaza a la personalidad. Eso es uno de los mayores obstáculos que tiene nuestra humanidad actual, que predomina el yo, predomina el ego inferior, predomina la personalidad. Pero la ley de amor nos invita es a la fusión de los seres, y esa ley de amor, en la medida en que se vaya esparciendo y conociendo, comprendiendo y vivenciando, va a aniquilar poco a poco las miserias sociales, que no suceden en un solo siglo, sino en el transitar de los distintos siglos. Las humanidades, los grupos, los pueblos van aplicando esta comprensión de la ley de amor, y poco a poco esas miserias sociales cada vez se irán superando. En los actuales momentos nos parece que no, pero es porque tenemos una visión restringida del momento actual, en donde las miserias sociales, el mal, la delincuencia,
delincuencia, la criminalidad, la violencia, tienen mucho más publicidad que aquellos seres que ya vivencian este amor y esta fraternidad. Y no faltaron en la tierra la presencia, ante todo, del Maestro Jesús, el guía y modelo de la humanidad, y antes de Jesús, los emisarios de él, que fueron enviados para ir preparando el camino. Y después de la partida del Maestro hacia el mundo espiritual, siguió enviando hasta nuestros días sus emisarios en los más diversos campos del pensar y del quehacer humano para estimularnos, ¿no?, a esa vivencia superior. El amor al prójimo, entonces, ya que nos hemos centrado más que todo en el amor a sí mismo, ¿en qué consiste? En todo este proceso de autoencuentro y de autorrealización. El otro elemento es el amor al prójimo, muy conocido por todos nosotros. Amar a tu prójimo como a ti mismo, hacer por los otros lo que quisiéramos que los otros hiciesen por nosotros, es la expresión más completa de la caridad, porque resume todos los deberes para con el prójimo. No se puede tener guía más segura sobre este particular que el tomar por medida de lo que debe hacerse con los otros lo que deseamos que a nosotros se nos haga. Esto fue expresado en distintas culturas, como dijimos anteriormente, en mayor o menor grado, a veces veladamente, a veces muy simbólicamente, en otras ocasiones en una forma dogmática e impositiva. Pero la esencia de todas estas enseñanzas allí está invitándonos a que hay una regla de amar al prójimo y hacer por él lo que nosotros quisiéramos que se hiciera con nosotros. La práctica de estas máximas se dirige a la destrucción del egoísmo. Cuando los hombres las tomen por regla de su conducta y por base de sus instituciones, comprenderán la verdadera fraternidad y harán reinar entre ellos la paz y la justicia. No habrá ya ni odios ni disensiones, sino unión, concordia y benevolencia mutua, que es una de las características, por supuesto, de un mundo de regeneración propiamente dicho, como está descrito en el Evangelio según el Espiritismo. Entonces, cuando la ley de amor sea la regla de nuestra conducta y la base de nuestras instituciones, ya estará instaurándose en mayor grado la verdadera fraternidad. Y la expresión fuera de la caridad no hay salvación, que nosotros los espíritas debemos velar para que no se constituya en una frase lapidaria que se repite una y otra vez. Poco a poco debemos desentrañar e indudablemente se nos explica claramente en qué consiste, porque muchas veces se confunde con la limosna. En el vocabulario normal se piensa y se cree que caridad es dar lo que nos sobra, las limosnas que se dan al pordiosero en la calle, a veces con disgusto, a veces por salir del paso. Es la creencia lamentablemente generalizada cuando piensan que hacer caridad es dar limosna. Más ha evolucionado un poquito, un paso más adelante, se toma como beneficencia cuando ya existen organizaciones nacionales e internacionales, como ya sabemos, innumerables, afortunadamente, mucho más que en la Edad Media, mucho más que en el Renacimiento y en siglos pasados. Ya hay organizaciones de características mundiales encaminados a dar mucho o dar poco, o según su alcance, a las comunidades necesitadas, cuando han surgido innumerables organizaciones que practican la beneficencia, en donde en sus practicantes puede haber amor o puede no haber amor, puede haber un compromiso, puede haber un deber, puede haber el seguimiento de una disposición, de un decreto, de una ley, pero solamente Dios evalúa hasta qué punto hay sentimientos detrás de sus voluntarios, de sus trabajadores,
de sus organizadores. Y Kardec nos habla entonces de las distintas formas de caridad, comprendiendo que caridad no es limosna, por supuesto, y que la caridad tiene sus formas esenciales como caridad material y caridad moral, y que en sus múltiples expresiones la caridad moral implicaría benevolencia de los unos con los otros, indulgencia de unos con otros y el perdón de las ofensas, porque todos vamos a necesitar de ese perdón porque todos hemos cometido errores y fallas en el pasado. Entonces Jesús, en sus distintos pasajes, encontramos en su vida los grandes contrastes de su expresión de amor vivido en una máxima expresión y nivel que contrastaba con las respuestas que Jesús injustamente recibió de todos aquellos que primero buscaron sus milagros, buscaron su palabra, ilusionados, admirados de su sabiduría, que buscaban su curación, buscaban su amor, sus vibraciones superiores, pero que después no tuvieron el mínimo inconveniente por la ignorancia, por el atraso espiritual, de llevarlo al juicio. Y toda la vida de Jesús estuvo marcada por estos grandes contrastes. Ante todo, en el final de sus días aquí en la tierra como encarnado, cuando nunca escatimó ningún esfuerzo porque era el amador de la humanidad a través de la curación, a través de la imposición de manos para las enfermedades del cuerpo, para las enfermedades del alma, para los casos graves de obsesión que contrastaban con el comportamiento egoísta, egocéntrico y materialista de todos aquellos que en un momento dado decidieron llevarlo al juicio y al sacrificio. Y Jesús también manifestó el amor a la naturaleza. Algunos que posteriormente vinieron en reencarnaciones como enviados de él, igualmente vinieron a ejemplificarnos el camino del amor a la naturaleza, a los animales, a las plantas, a los recursos naturales y al planeta en general, porque como ya sabemos, esta humanidad en su ignorancia, en su materialismo, en sus apegos y en sus ambiciones, ha descuidado y ha llevado este hermoso planeta a unas situaciones críticas por el calentamiento global, los gases de invernadero, la explotación inmisericordia de los recursos, pensando que los recursos nunca se acabarían, cuando poco a poco parece que estamos en un punto de difícil retorno de las condiciones planetarias como una hermosa morada que alberga una humanidad apropiada para este planeta, pero que él en sí ya tendría las condiciones de albergar a una humanidad regenerada. Porque cuando observamos las bellezas de nuestro mundo, las bellezas que aún subsisten en los casquetes polares, en los mares, los ríos, la lluvia, la naturaleza, las múltiples formas vivientes, ofrece un panorama que refleja ese amor de Dios hacia todos nosotros. Entonces, finalizamos esta exposición con las palabras en el Evangelio según el Espiritismo: el amor es de esencia divina, y desde el primero hasta el último poseéis en el fondo del corazón la chispa de ese fuego sagrado, y que parece que no la tuviéramos o la ignoramos o sencillamente lo vemos, podríamos verlo equivocadamente como una teoría. Pero con este conocimiento, esta fe fundamentada, esta fe que tiene una explicación, porque a la luz de la lógica, de la razón y del sentido común, se tiene la creencia porque hay una demostración viva de todas estas realidades espirituales, es
reconocer que en el fondo está esa chispa, esa esencia divina que poco a poco se va desenvolviendo, se va despertando y se va expresando con distintos niveles del amor a Dios, el amor al prójimo, el amor a la naturaleza y el amor a sí mismo. Ya nos corresponde a nosotros los espíritas, teniendo este conocimiento, seguir trabajando esa chispa divina, esa chispa espiritual que poco a poco va despertando, pero que necesita de nuestra decisión para llevarlo a un estado cada vez más evidente, un estado cada vez más vivo. El amor resume toda la doctrina de Jesús y podemos agregar claramente que el amor resume toda la doctrina espírita. Muchos creen todavía que el espiritismo es para evocar a los espíritus y escucharlos y comunicarnos con ellos. No, la doctrina espírita, el amor resume lo que es la doctrina espírita, porque es el sentimiento por excelencia. Y los sentimientos son los instintos elevados a la altura del progreso realizado. Ese progreso realizado está incompleto. Tenemos que seguirlo trabajando, tomarlo en nuestras manos. Y nuestro mundo en manos del Maestro Jesús, que desde lo alto siempre vela por el desenvolvimiento de nuestra humanidad, pero corresponde a nosotros como co-creadores seguir adelante con ese proceso de evolución espiritual y el despertar ese amor que está en la profundidad de nuestro ser, pero que tiene que ser cultivado para que algún día florezca y dé sus frutos. De esta manera concluimos la clase de hoy.